Esta semana surgió una noticia que generó muchísimas reacciones, la exoneración a Raúl Salinas de Gortari por enriquecimiento ilícito. Y bueno, para hablarnos al respecto está hoy con nosotros y qué gusto me da el maestro Alfonso Zárate. Bienvenido siempre. ¿Cómo está? Bueno, a mí me parece que vale la pena mencionar que hace unos cuantos días uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia hizo un señalamiento reconociendo el nivel de irritación que hay en la sociedad mexicana. El ministro Jorge Pardo Rebolledo, hablando a nombre del Pleno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, refirió este clima de agobio, este clima de enojo de la sociedad ante una serie de circunstancias que la agreden. Y decía que la responsabilidad de los jueces era ganar credibilidad y que para eso se necesitaban jueces profesionales, responsables, valientes. Y decía también el ministro Pardo que en aquellos casos en donde un juzgador se apartara de esos principios y hubiera evidencias de ese mal comportamiento, debía de aplicársele todo el rigor de la ley. Bueno, en ese contexto, la exoneración de Raúl Salinas de Gortari, donde apenas el viernes pasado el titular del tercer tribunal unitario en materia penal con sede en el Distrito Federal decidió que la Procuraduría General de la República no había aportado elementos para demostrar el enriquecimiento ilícito. Y bueno, a mí me parece que es una decisión muy sorprendente, sobre todo si tomamos en cuenta que se trata de una acumulación de capital que está calculado por la Procuraduría en 232 millones de pesos, 49 propiedades en distintas entidades de la República, más el dinero que sabemos que tenía depositado en Suiza. Y sorprende todavía más cuando revisamos el texto del Código Penal, del artículo referido al enriquecimiento ilícito, que más o menos a la letra dice que comete el delito de enriquecimiento ilícito quien no pueda demostrar un crecimiento sustantivo, legítimo, en sus propiedades, ya sea las que están a su nombre o aquellas sobre las cuales se muestra como propietario. Y creo que este es el caso. Además hay que recordar que independientemente de la decisión de la justicia de declararlo no culpable, existen testimonios, pienso por ejemplo en uno que se conoció en el año 2000, que lo transmitió precisamente Joaquín López Dóriga, y que fue una llamada telefónica entre Adriana Salinas y Raúl Salinas, que estaba en prisión, en donde hablan precisamente de los millones de dólares depositados en Suiza, y Raúl Salinas dice que es una cobardía de su hermano el no hacer una defensa de él, inclusive criticarlo públicamente, porque dice, Carlos sabía perfectamente de los fondos y del destino de los fondos. Y está también otra referencia que es la de Luis Telles, hasta hace unos días presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, en donde en una conversación con amigos refiere que Salinas se robó la mitad de la partida secreta del gobierno mexicano. Entonces, bueno, pues me parece que más allá de la exoneración, lo que tenemos son una serie de evidencias y yo me pregunto si en un país caracterizado por la corrupción y por la impunidad. Y por la impunidad, porque yo diría que la corrupción es universal, pero la impunidad es muy mexicana, y entonces creo que todo esto abona a la irritación. ¿Cómo reacciona la gente frente a una exoneración de esta naturaleza? Y me recuerda, Paula, lo que decía un profesor hace muchos años de Derecho Penal, que decía que el Derecho Penal solamente se aplicaba a los pobres, le llamaban el derecho de las 3P, porque solo se aplicaba a los pobres, a las prostitutas y a los pendejos. Entonces, parece ser que seguimos en las mismas. Pero además me queda claro, maestro Zárate, que es una decisión, sí, del Poder Judicial, pero que impacta al Poder Ejecutivo, porque con todos los señalamientos que hay en torno al presidente Peña, el hecho de que el exonerado tenga el apellido Salinas de Gortari pega de manera directa. Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias, maestro.